Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal de los hombres de ciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Seguimos abordando temas relacionados con los trastornos del espectro autista. Yo quiero agradecerle a todos los padres y a todos los profesionales que me han escrito en mis WhatsApp, en mis redes sociales, agradeciendo todos estos temas. Esa es la misión realmente de este canal, poderles ofrecer conocimientos actualizados relacionados con determinadas temáticas que están o que tienen que ver con la medicina genómica y con la medicina genómica personalizada. Realmente les agradezco que ustedes me sigan en este canal Genomiciencia y que, por supuesto, lo más importante es que apliquen los conocimientos que están adquiriendo con este canal en el tratamiento de los niños con trastornos del espectro autista. Habíamos comenzado ya el tema de la dieta, de las distintas estrategias nutricionales que existen para nuestros niños autistas, incluso para los niños que presentan trastornos del neurodesarrollo. Estudiamos la dieta gluten free, caseína free. Como ustedes pueden darse cuenta, son estrategias que se han empleado, pero los resultados benéficos no han sido consistentes. A unos le han ido bien, pero a otros no tan bien. En el día de hoy vamos a abordar otras estrategias, como es la dieta cetogénica. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? Precisamente la dieta cetogénica limita bien el consumo de carbohidratos y aumenta el consumo de proteínas bien a través de carnes magras, así como colesterol bueno, con el objetivo de que se produzca un fenómeno bioquímico que se llama cetosis, es decir, la obtención de energía a partir de las proteínas y a partir de las grasas y no a partir del metabolismo de los glúcidos. Eso es lo que se llama dieta cetogénica. Y en el día de hoy también vamos a abordar la importancia de los probióticos a punto de partida de la fundamentación bioquímica, neurológica, neuroendocrina del eje microbioma intestino-cerebro. Probióticos que son capaces de portar un conjunto de camadas bacterianas benéficas a punto de partida de que ya ustedes saben de que aunque no es consistente el resultado en una última investigación de metaanálisis y revisión sistemática integrativa que se realizó relacionado con determinados patrones de microbioma intestinal y el autismo, sí se ha podido demostrar que también los probióticos mejoran el estado de salud intestinal de estos niños. Soy el doctor Roberto Larduey Ferrer, especialista en genética clínica, experto en medicina genómica, y este es su canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. Acompáñeme. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduey Ferrer. En esta conferencia presentamos nutrición y autismo. Nutrición y autismo, segunda parte. Vamos a abordar entonces en este segundo encuentro la dieta cetogénica. ¿En qué consiste la dieta cetogénica? Es limitar la ingestión de carbohidratos a una cantidad entre 20 y 50 gramos, es decir, ínfimo, y el resto es enriquecido por proteínas magras, ácidos grasos, o sea, colesterol bueno, y eso va a traer como consecuencia que se estimule un proceso bioquímico metabólico llamado cetosis, es decir, el uso de los ácidos grasos y de las proteínas para la obtención de la energía en vez de la glucosis como fuente de energía a partir de los carbohidratos. ¿En qué consiste esta dieta cetogénica? Bueno, en este esquema podemos ver algunas imágenes de lo que significa una dieta cetogénica. Ejemplo, carnes magras como el pescado y el pollo, huevos, quesos no procesados, nueces, semillas como almendras, linaza,
semillas de calabaza, chía, etcétera, aceites saludables como el aceite extra virgen, el óleo de coco, el aceite de oliva, frutas, el aguacate es muy importante, frutos rojos, vegetales con muy baja fuente de carbohidratos, como las hojas verdes, el tomate, la cebolla, los pimentones, el brócoli, repollo, coliflor, cogumelos, pepino, berenjena, etcétera. Y condimentos como la sal, la pimienta, hierbas y especias. Puede ser una intervención eficaz, efectivamente, para el trastorno de espectro autista, porque la intervención dietética mejoró significativamente la sociabilidad y la comunicación en el modelo de ratón, al tiempo que redujo también los comportamientos repetitivos autodirigidos. Es lo que plantea la literatura científica. Sin embargo, muchos de estos niños que recibieron una dieta cetogénica también pudieron tener déficit de algunos nutrientes o de algunos oligoelementos que son importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. En un segundo estudio con ratones, BTBR, también se observó una mejora de los déficits relacionados con la formación de mielina, el desarrollo de la materia blanca y las vías de señalización de neurotransmisores cuando los ratones fueron alimentados con esta dieta cetogénica. Pero es importante destacar que este estudio da crédito a la teoría más reciente y unificadora del llamado eje intestino-cerebro sobre la conexión entre el cerebro y el microbioma, lo que indica conexiones potenciales. Por otra parte, la complementación con probióticos. Eso es muy importante, tener presente los llamados probióticos, y no solamente probióticos, sino los simbióticos, que es la unión de los prebióticos y los probióticos. Esto está fundamentado en el llamado eje microbioma intestino-cerebro. Y vamos a recordar algunos elementos. La bidireccionalidad cerebro-intestino, intestino-cerebro. Cerebro-intestino, que está fundamentada porque modula la secreción, la permeabilidad, la motilidad del microbioma intestinal. Bien. Y por la parte del intestino-cerebro, porque modula el desarrollo cognitivo de neurotransmisores, estrés, ansiedad. En esta relación es lo que ha permitido la síntesis de moduladores como el triptófano, los neuropéptidos. Bien, y existen todo un conjunto de mecanismos que explican este eje, como es el caso, ejemplo, de los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y sus precursores que se sintetizan a nivel intestinal, hormonas como el cortisol, metabolitos, que este es el mecanismo bioquímico de los ácidos grasos de cadena corta como el butirato, citoquinas inmunológicas que son mediadores inmunitarios de la inflamación. Y entonces cuando existe una desproporción de las bacterias benéficas en relación a las maléficas, entonces hay un estado de disbiosis. Y ese estado de disbiosis en el niño autista exacerba el cuadro clínico de los mismos. Entonces, para ello, para mejorar la disbiosis, un probiótico puede perfectamente ser muy útil. Pero tengamos mucho cuidado porque en el webinar que habíamos abordado, que próximamente ustedes lo van a disfrutar, un webinar relacionado con inmunocal y autismo, dirigido a profesionales de la salud y padres de niños autistas en Arequipa, Perú. Una de las madres planteó que cuando le daba el probiótico no tenía ninguna mejoría. Al contrario, se exacerbaba el cuadro clínico del niño, porque es que también está demostrado en estos momentos de que hay que hacer un estudio genético de la microbiota intestinal. Y en dependencia del patrón de microbiota, en dependencia del patrón taxónico que presenta ese individuo de su microbiota, es así el probiótico que nosotros le vamos a dar. Por eso que nosotros no podemos dar cualquier probiótico para cualquier paciente. Y esa era una de las dudas del WhatsApp de niños autistas que se encuentran en Cuba, que me decían: doctor, ¿qué probiótico yo le pudiese dar a mi hijo? Bueno, es que realmente esta pregunta es bastante compleja, porque para eso nosotros tenemos que hacer un estudio genético de los taxones que le están faltando de bacterias a ese bebé. No obstante, existen un conjunto de alternativas
del probiótico ejemplo que comercializa la empresa Immunotec, que está formada por 5 camadas de bacterias que realmente son bacterias que en sentido general contribuyen al desarrollo cerebral de cualquier persona, de cualquier individuo. Pero es importante tener presente de que aunque nosotros tengamos un 50% de similitud en nuestra microbiota intestinal, existe un 50% que es diferente entre un individuo y otro, porque depende de múltiples factores. Depende desde la concepción del espermatozoide con el óvulo. Depende del tipo de parto, del tipo de lactancia. Depende de tantos factores. De la programación perinatal fetal como un mecanismo epigenético. Depende de tantos factores, que esto es lo que hace de que la microbiota intestinal sea variable entre un niño autista y otro niño autista. Por lo tanto, un probiótico puede serle útil, beneficioso a un niño autista, pero no a otro. Y puede suceder entonces de que una madre le diga, no, mire, yo le voy a regalar este probiótico que me fue muy bien para mi hijo. Pero a lo mejor para su hijo, para el otro niño autista, no le hace bien o no le hace absolutamente nada, porque depende de la composición de la microbiota intestinal. Por lo tanto, en estos momentos, en la era de la medicina genómica personalizada, yo tengo que tratar de manera particular a un paciente dependiendo de la información genética, dependiendo del microbioma. Y eso es la medicina microbiótica personalizada, la llamada medicina microbiótica personalizada. Cada individuo tiene una comunidad de taxones que los diferencia de uno a otro y por lo tanto el probiótico tiene que ser diferente. Y eso ustedes lo tienen que tener muy bien claro. Entonces, ya gracias que estamos en una era donde la secuenciación de próxima generación nos permite conocer las bacterias que se encuentran a nivel de la microbiota intestinal. Teorías que defienden el uso de los probióticos. Los probióticos interactúan con la microbiota intestinal y pueden regular a la baja inflamación gastrointestinal y la permeabilidad intestinal. En segundo lugar, la primera es la teoría del exceso de opioides inherente a la eficacia de la dieta gluten free, caseína free, que sugiere que los probióticos pueden ayudar a procesar los productos con gluten sin causar tanto daño a la permeabilidad intestinal y al mismo tiempo que previenen la fuga de péptidos y fortalecen la barrera hematoencefálica, dado por toda la fisiopatología que habíamos abordado anteriormente. Por lo tanto, si usted le va a dar una dieta con gluten o con caseína, al menos déle un probiótico, porque ese probiótico va a tratar de regular los procesos inflamatorios a nivel intestinal que puede ser desencadenado por la acción de las opsinas, de los opioides que liberan la gliadina y la caseína, que forman parte de estos componentes a nivel de la mucosa intestinal. El perfil bacteriano revela una mayor abundancia de bacterias del género Clostridium, ese otro hallazgo, y se convierte en una teoría que defiende el uso de los probióticos. Los Clostridium, que son bacterias que realmente no son buenas, con una disminución en la proporción de bacteroidetes y firmicutes y un aumento de las especies de lactobacillus y de sulfovibrio, lo cual se correlaciona con la gravedad del autismo. Ese es un patrón que generalmente se encuentra en los niños autistas, aunque la última revisión sistemática estudiada se corrobora de que no existe un patrón de microbiota específico que caracterice a un niño autista, que lo haga ser diferente a un niño neurotípico, pero sí está demostrado que existen hallazgos patológicos en ellos, existe poca heterogeneidad, poca variabilidad de su microbiota que interfiere en la salud cerebral. También se ha podido demostrar que la microbiota intestinal de un niño autista se caracteriza porque existe una reducción de los ácidos grasos de cadena corta, que son modulados por los microorganismos intestinales. Recuerden que esto se forma a partir de la acción catalítica de las bacterias sobre las fibras dietéticas.
Y estos ácidos grasos de cadena corta son muy importantes para regular la respuesta inmune y para la síntesis de neurotransmisores que forman parte de la salud del sistema nervioso central. Y existe una teoría que sugiere que las propiedades antiinflamatorias de los probióticos podrían contrarrestar las respuestas inmunes inflamatorias en individuos con trastorno del espectro autista, incluso mejorando los problemas de comportamiento observados en los trastornos del espectro autista. Es decir, son teorías, estimados colegas, que defienden el uso de los probióticos en niños con trastornos del espectro autista. Si nosotros observamos el perfil bacteriano en el autismo, además de la disminución de los ácidos grasos de cadena corta, aquí podemos ver, fíjense, un aumento de las bacterias del género Clostridium, Lactobacillus y de sulfovibrio, y una disminución en la proporción de bacteroidetes y firmicutes en relación a los lactobacilos y de sulfovibrio. Eso es un perfil bacteriano que generalmente se encuentran en los niños autistas. Entonces, bueno, en aquellos casos en los que no se puede realizar un estudio genético por secuenciación de próxima generación para saber los taxones que presenta ese niño, bueno, tratar de buscar un probiótico que pueda corregir este patrón de microbiota. La teoría final, entonces, ¿en qué consiste? Bueno, que los probióticos se utilizan para corregir la disbiosis intestinal. Esto condiciona una disminución en la producción de endotoxinas, reduce la inflamación y la permeabilidad intestinal, evita la capacidad de estas endotoxinas de afectar el sistema nervioso central. Pero existen factores en contra de los probióticos. Miren qué interesante. Lo mismo pasa con la dieta gluten free, caseína free. Miren cuántos fundamentos fisiopatológicos que usted dice, es lógico, es importante una dieta gluten free, caseína free para nuestros niños. Y si ustedes ven aquí la fisiopatología y los fundamentos del uso de los probióticos, usted se convence que es importante también los probióticos. Sin embargo, existen factores en contra. En primer lugar, existen muy pocos estudios sobre los efectos de los probióticos en personas con trastorno del espectro autista. Vuelve a ser inconsistente los hallazgos de los beneficios de los probióticos en los niños con trastorno del espectro autista. A esto se le suma el hecho de que existen muchos probióticos diferentes, muy poca información sobre los efectos adversos y las acciones terapéuticas o las dosis y cepas adecuadas para las personas con trastorno del espectro autista. Por eso que una madre cuando me dice, doctor, ¿qué probiótico le puedo poner a mi hijo? Para los médicos es una pregunta bastante compleja, porque para poder ser veraz tenemos que hacer un estudio genético, taxónico de los microorganismos que el niño está presentando, cuáles están en déficit, cuáles están en demasía, etc. Y aunque se ha identificado la necesidad de investigaciones adicionales en varias revisiones de temas relacionados, un grupo afirmó recientemente que actualmente no hay evidencia clara de efectos positivos de los probióticos orales en los trastornos del espectro autista. Es decir, estimados colegas, que faltan más investigaciones, faltan más y más y más, faltan investigaciones experimentales, randomizados, aleatorizados, a dobles ciegas, controlados, que no estén mezclados con otras estrategias nutricionales, que tengan un periodo de investigación prolongado, más de 12 meses, en la que existan comparaciones con distintos probióticos, en la que se puedan evidenciar los efectos adversos de cada uno de ellos y la composición de cada uno de ellos. Yo pienso que se abre una puerta grandísima a una industria farmacéutica relacionada con los probióticos nada más. ¿Cuántos tipos de probióticos existen dependiendo de las distintas camadas?
y se abre una ciencia muy importante en este sentido. Por eso que en una consulta de nutrigenética, ejemplo, en estos momentos nosotros estamos desarrollando estudios genéticos de la microbiota intestinal. Para mí es un placer, es una bendición, porque no me esperaba que en mi historia como profesional yo tuviese a este nivel realizando estudios de la microbiota intestinal. Bueno, espero que con esta conferencia ustedes hayan formulado sus propias conclusiones. Estas dietas efectivamente están justificadas, pero ¿hasta qué punto nosotros estamos limitando a estos niños en cuanto a la suplementación, en cuanto al suministro de nutrientes que son importantes para su desarrollo, sobre todo para su desarrollo neurológico? En la próxima conferencia vamos a abordar otras estrategias importantes que se han implementado en el tratamiento de estos niños. Una de ellas es la dieta carbohidratos específicos, es decir, la alimentación de carbohidratos simples, en este caso monosacáridos en vez de disacáridos y polisacáridos, así como también suplementos de ácidos grasos insaturados, suplementos dietéticos de vitamina y otros componentes, debido a que se ha demostrado en investigaciones científicas la carencia de estos productos, la carencia de estos elementos nutricionales en estos niños. Entonces, no me demoro, los espero en un próximo encuentro para seguir hablando de nutrición y autismo. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.